Algo que siempre se vio injusto durante la historia es que muchas de las personas que fueron llevadas a los campos de concentración eran japoneses estadounidenses, tenían la ciudadanía estadounidense. Esta barraca que está justo aquí en el museo es una barraca que fue desmantelada del campo de concentración de Wyoming. Y fíjense este testimonio que dice: a los ojos del país donde vivíamos, los japoneses eran considerados menos que gusanos y ahora extranjeros enemigos. Me resigné a este destino sabiendo que no estábamos solos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy los traje a un lugar que estoy seguro que muchos desconocían. Y es que me encuentro en Manzanar, el campo de concentración más conocido de los 10 que existieron durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial por parte de los estadounidenses para encerrar aquí a los japoneses estadounidenses que hacían vida aquí en Estados Unidos y que representaban la increíble cifra de 110,000 personas. Pero antes de entrar a este lugar y pasar por esas casetillas de vigilancia que en algún momento recibieron por aquí a cientos de miles de japoneses estadounidenses que los sacaron de sus hogares de un día para otro debido a un evento bastante importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial y que fue clave para los siguientes eventos, como fue el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses. Esto, amigos míos, está en medio de la nada. Nosotros partimos desde la ciudad de Los Ángeles, aquí en el estado de California. Y es que este lugar está ubicado en los pies de la Sierra Nevada del Valle Owens y entre los poblados de Lone Pine al sur e Independence al norte. Y aproximadamente a 370 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Y desde allá vamos a partir, pero no sin antes conocer de dónde provenían estos japoneses estadounidenses que estuvieron aquí en contra de su voluntad. Vamos a conocer un poco de esa historia antes de llegar acá y eso es lo que van a ver a continuación. Bueno amigos, como vieron, nos espera un viaje de aproximadamente 3 horas y media hasta llegar hasta el lugar desde Santa Mónica, que es de donde estamos saliendo. Así que bueno, nos espera un largo trayecto. Bueno amigos, y ya llegamos a Little Tokyo, donde vamos a estar pues comentando algunas cosas importantes en el contexto de este video. Y ya todo lo que están viendo, amigos míos, ahora es Little Tokyo. Fíjense que muchos letreros de las tiendas pues tienen las típicas letras japonesas. Vamos a encontrar también muchos negocios alusivos. Y fíjense que aquí hay carteles solo en japonés. Miren, hasta en el piso podemos ver alusiones a dónde estamos. Y así usualmente exhiben los platillos que venden en los diferentes restaurantes para que la gente vea exactamente cómo luce el plato y puedan elegir y escoger realmente lo que quieran comer. Ahora, para entender un poco lo que vamos a estar viendo en el campo de concentración y saber cuál es la razón del por qué esas personas tuvieron que ir hasta allá y de dónde provenían, de qué parte de Los Ángeles provenían, pues es justo aquí, en Little Tokyo. Este barrio se creó a principios del siglo XX con la llegada de los primeros japoneses. La cultura nipona se estableció en esta parte de la ciudad con sus casas y sus comercios. En poco tiempo la inmigración japonesa aumentó a tal punto que en el año 1924 se vetó a través de una ley para regular la entrada de japoneses en la ciudad y así controlar un poco la inmigración. Desde ese momento no llegaron a pasar 20 años cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial. Y llega el momento en el que Estados Unidos entra en conflicto por causa del ataque japonés a Pearl Harbor en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por ese motivo, el gobierno de Estados Unidos adoptó una medida en la que todos los japoneses que estaban en esta ciudad, así como en otras de Estados Unidos, fueron llevados a campos de reclutamiento, en este caso al campo de concentración de Manzanar. Esto generó que el barrio de Little Tokyo quedara totalmente deshabitado. En ese tiempo fue ocupado por afroamericanos que
aprovecharon la oportunidad. Durante ese periodo de tiempo en el que los afroamericanos hacían vida aquí, el barrio pasó a llamarse Brownsville, pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial se les permitió a los japoneses volver aquí, ocupar sus hogares y sus comercios, y volvió a llamarse Little Tokyo. Pero antes de eso, imaginemos el escenario. Están aquí haciendo su vida común y corriente como inmigrantes que llegaron a un país, que están poco a poco levantándose, que están pues teniendo prosperidad de algún tipo con sus comercios, teniendo ya sus casas, creciendo su familia. Realmente es algo fuerte de asimilar poniéndonos en ese contexto, porque ellos salieron de aquí y no sabían cuándo iban a volver o si iban a volver, o hacia dónde siquiera los estaban enviando. En el barrio se encuentra el Museo Nacional Japonés Americano y vamos a ver si podemos echar un vistazo, si está abierto, porque en él se encuentran algunos testimonios y datos interesantes acerca de todo lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial y cómo pasó todo este conflicto y qué significó para las personas que hacían vida en este lugar. Esta barraca que está justo aquí en el museo es una barraca que fue desmantelada del campo de concentración de Wyoming por voluntarios que, a pedido del museo 50 años después de terminar la guerra, fueron en búsqueda de estos restos para poder contar la historia y que no se perdiera. Fíjense que lo que estamos viendo en este momento es real. Son las barracas, ¿ok? La madera, las puertas y todo como era en ese momento. Podemos ver cómo lucían realmente. Obviamente ya está muy deteriorado, ¿no? Pero nos da una idea más cercana de la realidad. Inclusive la valla que utilizaban en ese momento. Algo que siempre se vio injusto durante la historia de este evento es que muchas de las personas que fueron llevadas a los campos de concentración eran japoneses estadounidenses, tenían la ciudadanía estadounidense y por encima de eso fueron pisoteados sus derechos constitucionales que dicta pues la propia Constitución de Estados Unidos a que se les haga un debido proceso. Pero nadie había cometido una falta simplemente por el hecho de ser descendientes de japoneses y japoneses viviendo en Estados Unidos, y habiendo sucedido el ataque a Pearl Harbor y Japón haber entrado como enemigo de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, simplemente bastó eso para que fueran juzgados sin juicio y fueran todos excluidos y, como les digo, pisados sus derechos. Fíjense las declaraciones de un congresista el 15 de diciembre del 41, en este caso John Rankin, que dice: estoy a favor de capturar a todos los japoneses de América, Alaska y Hawái ahora y meterlos en campos de concentración. No voy a decir la palabrota, y dice: deshagámonos de ellos ahora. Los japoneses durante ese tiempo sufrieron muchísimo. Se interrogaron, se apresaron, se encarcelaron, fueron segregados. Para los que cumplían labores militares, fueron simplemente llevados a hacer tareas que no eran relacionadas con, por ejemplo, las batallas. Se despidieron trabajadores ferroviarios. Funcionarios públicos perdieron sus empleos. Comenzaron a dejar de reclutar estadounidenses japoneses y los clasificaron como extranjeros enemigos. Fíjense este cartel que pegaban en las calles en mayo número 9 de 1942. Decía: instrucciones para todas las personas de ascendencia japonesa. Vean cómo simplemente la gente era sacada de sus hogares, todas las maletas allí arrumadas fuera. Imagínense tener que dejar su hogar de un día para otro. Vean esto. Aquí estaban llegando a los campos de concentración. Aquí podemos ver los diferentes barracones y todas las personas aquí ya llegando con sus maletas acumuladas allí en el centro de la calle. Fíjense este letrero que dice: en el caso del Perú se ha intentado enviar lotes de trabajo de japoneses a Estados Unidos simplemente porque los peruanos querían sus negocios y no porque hubiera alguna evidencia adversa en su contra. Recordemos que cuando estuvimos en Perú, justo la serie que estuvo antes de la de Estados Unidos, hay una gran comunidad de japoneses en Perú y pues todo se vio afectado durante la Segunda Guerra Mundial. Cada quien aprovechaba a su manera las cosas que estaban sucediendo. Y es fuerte pues leer este tipo de testimonios de lo que sufrieron los japoneses alrededor del mundo. Bueno, fíjense que aquí están los 10 campos de concentración que estaban acá en Estados Unidos. Está el de Tule Lake, el de Manzanar, que estamos visitando, el de Minidoka, el de Amache, Topaz, Poston, Gila Rivers, Hare Mountain, Rower and Jerome.
Bueno, en este mapa, amigos, nos están mostrando de las diferentes partes de Latinoamérica y de Centroamérica, de donde fueron llevados también japoneses que vivían allí hacia los campos de concentración de Estados Unidos, y al mismo tiempo funcionaban como rehenes, ¿no?, que después eran intercambiados con otros prisioneros de guerra en Japón, en este caso prisioneros de guerra estadounidenses o de los aliados, y pues hacían intercambios. Bueno, si se estaban preguntando si existía pues algún problema con las demás personas que hacían vida en Estados Unidos de descendencia asiática, pues sí, y justo vemos esto en esta revista de la época en la que contaban en este artículo cómo diferenciar a un japonés de un chino, y te contaban pues ciertas características que tenías que ver, y aquí pues nos damos cuenta de cómo se sufría en esos tiempos, inclusive para los chinos en ese caso, que no tenían nada que ver quizás con todo lo que estaba ocurriendo. Y fíjense este testimonio que dice: a los ojos del país donde vivíamos, los japoneses eran considerados menos que gusanos, y ahora, extranjeros enemigos, me resigné a este destino sabiendo que no estábamos solos. Estamos librando dos guerras, una por la democracia estadounidense y otra los prejuicios hacia nosotros en Estados Unidos. Una vez que la guerra terminó, pues no todo era fácil. El testimonio de Masayo Yasui dice así: supongo que a esa edad te dices a ti mismo, bueno, solo tienes que aceptarlo y hacer lo mejor que puedas. Tenías que hacerlo porque no eras el único que estaba en esa situación. Todos tuvimos que buscar trabajo y empezar a seguir viviendo, y entonces no pensaste en más nada, excepto que simplemente tenías que hacerlo. La gente vivía en iglesias con paredes hechas de mantas. Algunos vivían en parques de casas rodantes en los confines del Valle de San Fernando. Mis padres abrieron su casa a amigos que necesitaban un lugar donde quedarse. En un momento teníamos 30 personas viviendo con nosotros porque no podían encontrar un lugar para alquilar. Bueno, este viaje que estamos haciendo de 3 horas y media aproximadamente, quizás fue el viaje que hicieron muchos japoneses desde el centro de Los Ángeles, desde Little Tokyo, para ese momento donde se concentraba la mayor cantidad de nipones en el país y de descendientes de esos nipones que en algún momento vinieron aquí a hacer una mejor vida. Sí es verdad que para aquel momento seguro estas autopistas no existían y el viaje pudo ser más difícil. No me quiero imaginar lo que debió representar este viaje para muchos de ellos, sin saber lo que iba a pasar más adelante, sin saber cuánto tiempo iban a estar allá, sin saber quizás realmente la razón del por qué, simplemente por ser japonés, me van a sacar de mi casa y no sé cuándo voy a volver, perderlo absolutamente todo de un día para otro. La verdad es que es algo bastante duro. Bueno, amigos, estamos a escasos 12 minutos, estamos pasando como por un pequeño pueblo, porque hasta el momento lo que hemos visto es solo desierto. Los paisajes sí que están hermosísimos, miren esas montañas allá al fondo, algunas llegan a verse un poquito con nieve. Bueno, amigos, y en medio de esta soledad y de esta autopista ya estamos llegando al lugar. Fíjense que solo desierto. Miren, ahí está el letrero que dice que estamos en Manzanar National Historic Site, National Park Service. Fíjense que no hay nada hoy día. O sea, hoy día lo que hay es una carretera por la que venimos y nada más. Imagínense ustedes esto hace 80 años atrás. Imagínense ustedes tener que venir a este lugar a vivir de un día para otro y que los sacaran de sus hogares sin tener nada que ver en lo absoluto de lo que estaba ocurriendo para ese momento. Qué impresionante esto. Bueno, amigos, estando aquí en 1942, habrías estado en el centro neurálgico de la vida del campo. La primera calle, la First Street. Camiones de suministros y automóviles pasaban retumbando por esta vía, donde las líneas entre la vida en el campo y el mundo exterior parecían cruzarse. La calle siempre estaba llena de actividad, mientras los internos y los administradores tramitaban juntos los asuntos del campo. Los edificios blancos en el lado sur de la calle incluían las oficinas de la Autoridad de Reubicación de Guerra y las viviendas para el personal, así como el ayuntamiento, donde los líderes del bloque electos se reunían semanalmente.
A la oficina principal de correos llegaban cada día 1.500 cartas para ser entregadas en las direcciones de los cuarteles. En el lado norte de la calle, unos barracones cubiertos de alquitrán negro albergaban a la comisaría de policía, la redacción del periódico Manzanar Free Press y otras funciones y servicios del campo. Los carteles de madera que identificaban a cada uno se balanceaban afuera con el viento del valle de Owens. En una mañana típica en First Strip, la secretaria Mari Kageyama caminaba hacia su trabajo en la oficina de obras públicas y Jack Takayanagi se inscribía en una liga de softball en la oficina de actividades comunitarias. Marianne Fujimoto revisó la bolsa de trabajo para buscar oportunidades de empleo fuera del campamento, mientras que los hijos del personal de la Autoridad de Reubicación de Guerra, Art Williams y Fred Cousy, esperaban cerca del puesto de centinela para tomar el autobús escolar a Independence. Eso es lo que dice, amigos míos, el cartel que tengo justo frente a mí y que está justo aquí en la calle principal. Y este texto me llama mucho la atención. Miren, dice aquí que la reportera del Manzanar Free Express, Sue Konitomi, disfrutó caminando por el campamento para descubrir qué estaba pasando. Habían creado una cooperativa, recuerda, incluía salones de belleza y barberías, un taller de reparación de calzado, una tienda de artículos textiles y lo que llamábamos comedores, una especie de pequeña tienda de comestibles. Las tiendas estaban ubicadas por todo el campamento, pero eran administradas por Manzanar Cooperative Enterprises. Aquí en First Strip, empresas de catálogos como Serge Roebuck y Montgomery Ward también hicieron buenos negocios de pedidos por correo en el campamento. Una cosa es lo que dicen esos carteles, que quizás están bastante alejados de la realidad, porque tener que hacer salones de belleza, barberías, en medio del desierto, es porque quizás realmente se necesitaba, porque estas personas aquí sabían cuándo llegaron, pero no sabían cuándo se iban a ir. De alguna u otra manera les tenían que proporcionar esos servicios. Ahora, ¿de qué manera? Ellos nos están contando su versión, pero ¿cómo se vivían esos días en el campo? No olvidemos que es un campo de concentración, que al final la gente estaba aquí obligada, no estaba porque quería. A diferencia de Auschwitz, que todavía se conserva bastante completo, el campo de concentración que ya estuvimos visitando en Polonia y que tienen un video entero hablando acerca del lugar, este era un campo de concentración nazi y este es un campo de concentración estadounidense. Fíjense que allí dice que acá estaba el edificio del Manzanar Free Press. Ahora, Estados Unidos quiso prácticamente, como les digo, borrar todo esto de la historia, pero fue por la presión que les hicieron que tuvieron que levantar una recreación del sitio en el propio lugar donde estaba. Estas piedras blancas lo que nos quiere decir es que aquí se encontraban los edificios que colocan justo en los carteles. Por ejemplo, este era el de la policía, la estación de policía interna. Pero vean que aquí conseguimos algunos relatos bastante interesantes y que distan mucho de lo que se leía hace un momento en el otro. Aquí dice, quizás ningún otro evento de la historia de Manzanar haya evocado más emoción, producido más rumores o inspirado más debate que el fatal enfrentamiento entre la policía militar del ejército de los Estados Unidos y los estadounidenses de origen japonés encarcelados en este lugar la noche del 6 de diciembre de 1942. El episodio fue desencadenado por el arresto de Harry Ueno por parte de los administradores de Manzanar por su presunto papel en la golpiza al líder de ciudadanos americanos japoneses Frick Tayama la noche anterior, afirmando que Ueno había sido acusado injustamente. Cientos de japoneses estadounidenses protestaron durante el día 6 de diciembre. Se enfrentaron a parlamentarios cerca de la comisaría de policía de Manzanar. El enfrentamiento culminó con 2 soldados de la 322 compañía de guardias de escolta de la policía militar disparando contra la multitud, matando a 2 e hiriendo a otros. Fue el primer uso de fuerza letal por parte del ejército estadounidense contra estadounidenses de origen japonés encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial. Justamente esta fotografía del cartel se tomó durante el enfrentamiento de la tarde del 6 de diciembre de 1942. En este pequeño mapa de la época se ve dónde estamos ubicados nosotros y fíjense que aquí estaba el edificio de la Free Press Manzanar y aquí está la estación de policía y todo el mundo se conglomeró aquí. Aquí fue donde se dio inicio a las protestas. Nosotros estamos parados justo en el centro de la calle. Esta era la calle donde todo el mundo se concentró y aquí pues ocurrió la muerte de algunos estadounidenses de origen japonés. Fíjense que lo que ocurrió en este campo es tan complejo que hay cosas que salieron mucho tiempo después, como por ejemplo este boceto de cómo se distribuía el campo
y todos los acontecimientos que ocurrieron ese 6 de diciembre. Pero a diferencia del otro que vimos, que fue hecho por parte de los estadounidenses, fue hecho por parte de los japoneses que estaban aquí. Y esto estuvo prácticamente pues escondido. Fíjense que durante casi 80 años, dice este texto, los 3 bocetos conocidos de los acontecimientos del 6 de diciembre de 1942 en este lugar estuvieron en inglés. En 2020, un historiador de Manzanar encontró este diagrama con eventos descritos en japonés en una caja de artículos no catalogados en un museo local. La precisión del dibujo nos dice que alguien dedicó tiempo a él y que personas en Manzanar que sabían escribir inglés y japonés reunieron y conservaron detalles del tiroteo fatal de esta noche por parte de los parlamentarios. Ahora, ¿fue con la esperanza de presentar una denuncia formal contra los soldados? ¿Se mantuvo en privado o se mostró en el campamento? No lo sabemos, pero este artefacto ofrece detalles que no se encuentran en otros registros. Lo más conmovedor es que James, el joven de 17 años que murió casi instantáneamente por heridas de bala, no quedó tirado en la calle. Se movió una corta distancia después de recibir el disparo y luego cayó. Otros lo alejaron del caos. Y siempre vamos a conseguir inconsistencias en este tipo de lugares, los relatos, los hechos, de parte y parte, porque recordemos que en la historia el vencedor siempre cuenta su versión y tenemos que escuchar ambas partes para conocer la realidad. Fíjense que simplemente acá se está haciendo señalamiento a estas inconsistencias entre lo que realmente ocurrió con lo que no. Un caos. Y bueno, amigos, estando aquí desde donde inició este video, fíjense lo vasto que se ve el lugar hoy en día. Esto tienen que jugar mucho con la imaginación porque casi no queda nada en pie. Más allá de esta entrada y de algunas recreaciones que por obligación tuvieron que hacer en memoria de todos los japoneses estadounidenses que estuvieron aquí en contra de su voluntad. Aquí tenemos un cartel que dice Manzanar War Relocation Center. Fíjense que esto es tan solo lo que da entrada a este lugar. Tenemos 2 casetillas allí de vigilancia que en este momento están totalmente solas. No hay nadie que te pueda hacer de alguna manera de guía o que te pueda instruir acerca del lugar donde te encuentras, más allá quizás de algunos carteles que vamos a poder conseguir en algunas de las áreas. Vamos a estar recorriendo tanto este lugar de aquí como un poco más allá, pero vamos a ver todo lo que podamos encontrar acá. Pero bueno, miren, un poco de la historia de este sitio en donde estamos y donde se construyó este campo de concentración. Mucho antes de que los primeros prisioneros llegaran al lugar, en marzo de 1942, Manzanar era el hogar de diversos pueblos nativos que vivían sobre todo en aldeas ubicadas en los alrededores de los arroyos cercanos al área. Grupos de rancheros y mineros se establecieron formalmente en Manzanar en 1910, aunque abandonaron el pueblo en 1929 después de que la ciudad de Los Ángeles comprara los derechos del agua de prácticamente todo el área. A pesar de las diferencias de estos grupos, sus historias tienen en común la amenaza del traslado forzoso. Recordemos que habían más de 10 campos de concentración estadounidense. Este era el más conocido. Sin embargo, seguramente muchos de ustedes desconocían la historia de esto. Seguramente ni siquiera conocían que Estados Unidos tuvo campos de concentración como los nazis. Es triste saber que por uno paguen todos y que además se criticara por parte de Estados Unidos los campos de concentración nazis y ellos tenían sus propios campos de concentración. Si seguimos el recorrido podemos ver lo amplio que era el lugar. Es una ciudad totalmente. Este era el edificio de administración por el que estamos pasando justo ahora y por allá tenemos un solo edificio que queda en pie. Vamos a ver si conseguimos llegar a él. En este campo de concentración, en el de Manzanar, estuvieron detenidos más de 10.000 japoneses estadounidenses, de esos 110.000 que estuvieron en todos los 10 campos en total. No me quiero imaginar tanto el calor como las bajas temperaturas que se tuvieron que haber vivido, porque esto, miren, esto es un valle sin nada más. Miren amigos, entre los edificios que todavía quedan en pie está ese barracón de allá al fondo, que era la fábrica de redes de camuflaje de Manzanar. Y es que Estados Unidos se puso a trabajar para el esfuerzo de guerra en 1942 y aquí en Manzanar no fue la excepción. Más de 500 jóvenes japoneses americanos tejieron redes de camuflaje aquí para el ejército de los Estados Unidos. Dado que la ciudadanía era un requisito de trabajo, la mayoría veía las redes de tejido como una oportunidad para demostrar su lealtad y ganar algo de dinero. Una camaradería amistosa creció
estableció entre los equipos, que a menudo trabajaban con música de Big Band a todo volumen desde los altavoces, ya que obtuvieron un promedio de 6.000 redes al mes. Los 3 cobertizos de 18 pies de altura, construidos sobre largas losas de hormigón, pronto se convirtieron en un punto de inflamación para el descontento con los salarios y la fricción entre los ciudadanos y los no ciudadanos que se extendieron por todos los campamentos. El trabajo también resultó peligroso, ya que los encarcelados que soportaban largas horas de respiración encuentran pelusa y contactos con tintes duros. La fábrica de redes cerró después del motín de Manzanar en diciembre del 42 y los cobertizos se convirtieron para otros fines. La fábrica de colchones produjo 4.020 colchones para el campamento antes de que el fuego lo destruyera en 1943. Y es que como en los campos de concentración nazis, aquí también trabajaban los encarcelados. Tenían que sacarles algún tipo de utilidad, no nada más tenerlos encarcelados aquí, sino que en la guerra todo el mundo debía contribuir para sus propios beneficios. Ahora sí es verdad que los campos de concentración nazis, o hasta los momentos que hemos visto acá, el trabajo era extremadamente forzado, inhumanos, el trato era totalmente inhumano. Pero sigamos recorriendo este sitio para ver qué otras cosas más podemos investigar, qué otro tipo de trato podían tener los encarcelados acá. Bueno, miren, este lugar es tan desértico que todo lo que ustedes están viendo allí, esos arbustos, son cactus. Es como un tipo de cactus, tiene espinas, para que ustedes se den cuenta del ambiente tan árido en el que está ubicado este campo de concentración. Y que hoy día, 80 años después, todavía continúa de la misma manera. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se vivía en este lugar cuando estaba en funcionamiento? ¿Todo el mundo vivía por igual? Realmente no. La vida aquí era muy diferente dependiendo de quién eras. Vean esta imagen, este árbol que está allí en esa redoma y pues los barracones que están al fondo. Fíjense los vehículos que transitaban por acá. Es justo esta área de acá. Por aquí transitaban esos vehículos y por allí se encontraban los barracones al fondo. ¿Para quiénes eran estos barracones? Pues amigos, para los trabajadores de la Autoridad de Reubicación de Guerra y sus familias, ya que más de 400 personas vivían dentro de la misma valla de alambre de púas que confinó a más de 10.000 estadounidenses de origen japonés. Pero esos trabajadores del gobierno disfrutaron de salarios más altos, mejores apartamentos y libertad. Ahora, ¿cómo vivían ellos? Cuando las personas se juntan día tras día y al final de las horas de trabajo todavía se encuentran en presencia de los demás, no hay manera, salvo un coma profundo y duradero, de ignorar a su semejante, dijo el profesor de música de Manzanar, Lou Friesel. En este caso, todos vivían por igual, porque los barracones eran todos iguales de este lado del campo, para los trabajadores del lugar. Inclusive los niños que hacían vida aquí viajaban a la escuela a 6 millas de distancia hacia Independence. Eso lo hacían los niños con más edad. Ya los menores asistían a la escuela dentro del propio campo. Ahora, obviamente que habían grandes diferencias entre estos barracones y los barracones donde eran pues encarcelados los japoneses estadounidenses o los estadounidenses de origen japonés. Estos eran construidos con una mayor calidad, con estándares de comodidad más altos que los que podían ver por allá. Ahora, ¿qué pasó con todos los edificios de acá? Estuvieron ocupados hasta por allá el año 1950. Esto debido a la escasez de viviendas que trajo la posguerra. Entonces a los lugareños del lugar se les alquilaba. Luego, esas personas fueron reubicadas y los edificios se vendieron. Bueno, para llegar a la otra área del campo, hacia donde vivían, en este caso, los japoneses estadounidenses, tenemos que tomar el auto porque este campo es enorme y es que ocupaba un espacio de 2.500 hectáreas, rodeado de alambre de púas y 8 torres de vigilancia. Se estima que alrededor de 2/3 de las personas que fueron internadas aquí habían nacido en los Estados Unidos. Sin embargo, a todos ellos se les trataba como enemigos de guerra. Bueno, quiero que entiendan que todo este lugar por el que estamos transitando en este momento, por todo esto habían barracones, habían diferentes barracones. Hoy en día no queda absolutamente nada, pero todo esto pues eran barracones.
Bueno, ya estando en otra parte del campo de concentración, aquí podemos ver lo que era el departamento de bomberos, los bomberos del campo de Manzanar. ¿Por qué habían bomberos acá? Porque el riesgo de incendio era muy grande. Y es que debido al sistema de construcción que se utilizó para los barracones, ya que eran de madera, como en todos los campos de concentración, sean nazis o en este caso estadounidenses que hemos visto, es la forma más barata y más rápida de construcción. Pero además de que eran de madera, existía un mayor riesgo de incendio debido a que utilizaban papel alquitranado para cubrir el edificio. Entonces imagínense ustedes el riesgo que existía de que esto se incendiara todo. Y aquí podemos ver parte de ese edificio y del camión de bomberos que era utilizado en la época. Ese es el camión de bomberos. Tiene arriba la escalera contra incendios y podemos ver cómo fue pues construido para su recreación, ya que aquí no había absolutamente nada. Estaba tan solo la baldosa de concreto donde estaba y pues hicieron una reconstrucción, como les vengo comentando, del lugar. Vean, este es el camión que se utilizaba, un Dodge. Vean cómo lucen las personas que fungían de bomberos. Eran los propios prisioneros japoneses estadounidenses bajo la supervisión obviamente de un estadounidense. Y no nada más los bomberos estaban para prevenir, sino que además aplacaron muchos incendios que se generaron en este campo de concentración. Y aquí vemos cómo se estuvo combatiendo en uno de los barracones. Así que inclusive el miedo a morir quemados era latente entre la población y entre los reclusos acá. Aquí está todo el departamento de bomberos en una foto histórica acá. Ahora, en cuanto a pérdidas hubo durante el 1 de julio de 1942 y el 30 de junio de 1945, en el que funcionó el departamento de bomberos de Manzanar, hubo 91 incendios, 18 en comedores, 27 en cuarteles y 22 en otros edificios, 21 incendios de pasto y maleza y 3 incendios de vehículos. Además, hubo pérdidas de $22.915 para la época, 6.819 en daños al edificio, 16.096 en daños al contenido, 2.933 en pérdidas privadas como tal y 19.982 fueron pérdidas gubernamentales. Bueno amigos, estamos llegando a los barracones, pues donde hacían vida los prisioneros como tal. Vamos a echar un vistazo y ver qué tanto podemos observar y aprender. Ahora, para quienes desconocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, quizás no entienden el por qué Estados Unidos tomó estas acciones en contra de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo un acontecimiento que marcaría para siempre la historia mundial. Y es la razón por la cual Estados Unidos entra en el conflicto bélico. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, lo que llevó a los Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. El ataque intensificó los prejuicios raciales contra la comunidad japonesa de los Estados Unidos y provocó el temor a un posible sabotaje y espionaje japonés en el gobierno, el ejército, los medios de comunicación y la población estadounidense. En febrero de 1942, el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, que permitió el encarcelamiento masivo de japoneses y descendientes de japoneses. Los residentes de la costa oeste de los Estados Unidos tuvieron que abandonar sus hogares y, sin saber su destino, debieron resolver en pocos días qué hacer con sus pertenencias. La mayoría vendió sus propiedades con una pérdida significativa. Algunos las alquilaron a vecinos, otros las dejaron a amigos o comunidades religiosas, mientras que otros simplemente las abandonaron. Ahora, lo más irónico es que quienes construyeron las instalaciones de este campo de concentración fueron los propios japoneses de manera voluntaria. Esto comenzó en marzo de 1942 y para julio de ese año ya habían más de 10.000 japoneses estadounidenses en este lugar. Aquí a mi alrededor podemos ver algunos barracones. Tenemos uno justo acá. Si giramos a este lado podemos ver otros dos y uno más pequeño por acá. Y si seguimos girando podemos ver el último de los que queda en pie actualmente. Pero eran 36 bloques como estos donde se alojaban los más de 10.000
japoneses estadounidenses. El clima en Manzanar causó sufrimiento a los prisioneros debido a que solo algunos pocos estaban acostumbrados al clima extremo del área. Los edificios temporales no eran adecuados para proteger a la gente del clima. El Valle Owens se encuentra en una elevación de 1200 metros. Los veranos en el desierto del valle son generalmente calurosos, con temperaturas que sobrepasan los 38 grados Celsius. Durante el invierno ocasionalmente cae nieve y la temperatura durante el día usualmente cae hasta aproximadamente los 4 grados Celsius. Durante la noche la temperatura suele estar entre 1 y 4 grados, menos que la temperatura máxima del día. Además de que fuertes vientos, que son comunes tanto de noche como de día, los azotaban. Bueno, ya voy a entrar al primer barracón que está dispuesto acá. Fíjense cómo está hecho de madera y fíjense que la parte externa está hecha de alquitrán, con el que les estaba comentando hace un momento, y por eso era tan frecuente el tema de los incendios. Fíjense que todo era completamente de madera y revestido además con ese material tan volátil. La parte de adentro, obviamente, hay muchas diferencias. Tan solo tenemos un área pequeña donde podemos apreciar lo que en algún momento sirvió este lugar. Tenemos algunos carteles que hacen alusión a muchos de los acontecimientos que aquí se vivieron. Bueno, dentro de los propios barracones existían depósitos de suministros donde le eran proporcionados, ya sea por ejemplo jabones, papel higiénico, fusibles, trapeadores, bombillas, inclusive les eran repartidos cheques para ropa. También, por ejemplo, en septiembre de 1942 todos los administradores de bloques proporcionaron máquinas de coser para uso de los residentes. En el bloque 29 y varios otros bloques, un comité de damas se reunió en la oficina del gerente del bloque para coser cortinas. Los administradores también mantenían un pequeño fondo de dinero para ofrendas en funerales, presentación de regalos de boda y bautizos. En cada uno de estos diferentes bloques existía un administrador, pero no un administrador estadounidense, sino un administrador de los propios prisioneros. Entonces, esta persona, de alguna u otra manera, no sabía en sí sus funciones, no sabía si estaban allí para ayudar a su propio pueblo o si estaban allí para ayudar a los estadounidenses a mantener esto en orden. Pero sí es verdad que sus propios compañeros japoneses estadounidenses pues los veían con cierto recelo porque creían que de alguna u otra manera colaboraban con los estadounidenses en pro de los estadounidenses y no en pro de su propio pueblo. Sí es verdad que, si podemos ver, les daban jabones, bombillas, trapeadores, máquinas de coser y ustedes pueden decir, bueno, no eran tan maltratados. Pero recordemos que a esta gente la sacaron de sus hogares. Es como que hoy ustedes que me ven, que quizás están en otra parte del mundo, no en su propio país, que son inmigrantes en el país donde están y ya tienen ciertas comodidades, viven de cierta manera, de un día para otro les digan que los tienen que sacar de allí porque su país entró en conflicto con el que están ahorita actualmente y pues los tienen que reubicar a un campo de concentración como este y administrarles hasta el jabón con el que se van a bañar. A ese punto quiero que reflexionen y entremos en ese contexto para entender un poco de cómo se vivía la situación aquí. De un día para otro recordemos que lo perdieron todo. Perdieron la privacidad, perdieron las comodidades, perdieron todo lo que tenía, todas las inversiones que quizás tenían. Recordemos que también los japoneses de por sí son gente disciplinada, gente exitosa que donde llegan consiguen las cosas por las cuales se proponen y quizás ellos para ese momento tenían ciertos lujos quizás y ahora pasar a vivir en un lugar como este compartiendo los baños, porque recordemos que en este tipo de lugares pues hasta el baño se compartía con 20, 30, 50 personas. Y hablando un poco más acerca del área, la precipitación anual está en escasos 12.7 centímetros. El polvo siempre presente era un frecuente problema debido a los fuertes vientos, por lo que muchos de los prisioneros generalmente se despertaban cubiertos de una delgada capa de polvo. Y a esto me refería, amigos míos. Aquí podemos ver una representación de cómo vivían en los barracones, todos aquí juntos, sin ningún tipo de privacidad, sin ningún tipo de comodidad. Y es que después de haber sido arrancados de sus hogares y comunidades, los prisioneros tuvieron que soportar condiciones primitivas y por debajo de lo normal. Así como falta de privacidad, tenían que hacer filas para tomar sus alimentos, ir a las letrinas y usar la lavandería.
Cada campo estaba pensado para que fueran autosuficientes y Manzanar no fue la excepción. Había cooperativas que realizaban varios servicios. Además, los prisioneros criaban pollos, cerdos, cultivaban vegetales, así como los huertos de frutas existentes. Los prisioneros también preparaban su propia salsa de soya y tofu. Fíjense que ellos inclusive tenían que tender la ropa dentro de los propios barracones y muchos de ellos tenían bebés. ¿Cómo vivían los bebés? Así, delante de toda esta cantidad de gente, todos extraños en la mayoría de los casos. Imagínense ustedes con un bebé recién nacido, tener que compartir el espacio con muchas otras más personas sin privacidad y que además esas personas tenían que soportar quizás los llantos de un bebé que no era de su incumbencia. Fíjense que aquí tenemos una fotografía de la época donde se ve cómo colgaban la ropa y cómo estaban allí durmiendo. Y no es que las camas se vean muy cómodas, que digamos, miren esto, una pequeña tela que cubría pues los resortes de donde se acostaban y una estructura metálica muy simple. Recordemos que en el mismo espacio podían haber personas con enfermedades, personas con discapacidades, personas de bajos recursos, personas que eran en su momento pues pertenecientes a la clase media, media alta, o personas que tenían muchísimo dinero y vinieron hasta el mismo lugar. Vivían y convivían todos por igual. Obviamente que esta recreación que ustedes están viendo en este momento, donde vemos las maletas, donde vemos la ropa, las camas, las pequeñas cocinas que podemos ver allá al fondo, inclusive podemos ver en esa improvisada mesa de noche un juego Go, que es muy famoso en el país asiático, pues vemos todo hasta un poco ordenado, ¿no? Más allá de que tengamos que compartir habitación con muchas personas en un mismo espacio, pero hay que tener en cuenta algo. Les vuelvo y les repito, toda esta recreación es por parte de Estados Unidos, quien fue uno de los vencedores por parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos son los que te están contando esta historia. Obviamente que quizás no todo es como luce. Y teniendo en cuenta que 10.000 personas estaban en este campo de concentración y quizás seguramente el número podía elevarse un poco más, 10.000 personas en 36 barracones, eso quiere decir que casi 300 personas vivían en cada barracón. ¿Ustedes me pueden explicar cómo van a haber tan poquitas camas en este espacio? Tan solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con la que está un poco más acá. 8 camas en este espacio, otras 8 quizás en este espacio, otras 8 quizás allá y otras 8 quizás allá, para dar un total de menos de 100 personas. ¿Dónde metían las otras 200 personas que faltan? O más de 200 personas que faltan. Obviamente que estaban muy hacinados en este lugar y no era tan así como se muestra acá. Fíjense en esta fotografía cómo se ven las calles donde están ubicados los barracones. Fíjense la cantidad de gente que hay. Toda esa gente tenía que caber dentro de los propios barracones. Y fíjense que se ven ya hacinados en la calle. Aquí tenemos muchas más fotografías. Miren, aquí podemos leer un testimonio. Dice: mi actitud cambió porque pensé que era como una aventura para un adolescente. Pero cuando comencé a ver que mi papá estaba perdiendo su negocio, nosotros estábamos perdiendo todas nuestras propiedades, perdió su auto nuevo en el que trabajó tan duro, ¿para qué? Cuando finalmente fuimos al campamento fue cuando me di cuenta de la injusticia de todo el asunto. Fíjense el pequeño testimonio que dice aquí en esta litera. Dice así: cuando mi madre entró en la habitación, se sentó en uno de los colchones y dijo: vaya, qué lugar. Y nunca habló de eso durante muchos años después. De donde se encontraban las letrinas tan solo queda pues la placa de concreto y los huecos por donde eran descargados los desechos. Fíjense que allí tenemos varios. Justamente en esta parte tenían que compartir cientos de miles de prisioneros los baños delante de todo el mundo de forma rápida para que diera tiempo a todos de utilizar las instalaciones. Imaginemos que en nuestras casas a veces se hace complicado, 3, 4 personas, utilizar un par de baños. Imagínense lo que significaría que 10.000 personas
tengan que compartir un baño. Obviamente allí no había ningún tipo de privacidad, tenías que hacer tus necesidades justo al lado de otra persona sin ningún tipo de barrera porque lo que se quería maximizar era el espacio y pues que todo resultara lo más rápido posible. Ahí no había tiempo de cerrar una puerta, de esperar a que el otro no viese, ahí tenía que ser todo rápido para poder utilizarlo en el tiempo que era correspondido. Y además de esto que les digo de los baños, tienen que entrar en el contexto de quienes lo utilizaban. Eran los japoneses. Recordemos que la cultura japonesa es una cultura bien modesta, bien privada, y tener que compartir este tipo de cosas con los demás, pues quizás no era del todo agradable, y menos cuando es algo por obligación. Aquí podemos ver en vivo y directo una representación de cómo lucían los baños en ese momento. Fíjense lo que les estaba mostrando, unos al lado de los otros, sin ningún tipo de privacidad. Aquí estaba pues la parte donde podían lavarse los dientes, lavarse la cara, y aquí debías compartir con otras 300 personas que utilizaban este bloque y tan solo habían, amigos míos, como ustedes están contando, 10 letrinas. Esto en el caso de las mujeres, porque en el caso de los hombres había 8 y urinarios. Imaginemos el contexto de que 300 personas al mismo tiempo querían utilizar estas instalaciones. Saquen cuentas, 300 personas con 10 letrinas. Imagínense el caos y el desastre que se formaba a la hora de utilizar el baño. Y no importaba la hora en la que vinieses, porque leyendo testimonios dicen que cuando entrabas al área de las duchas, que es justamente esta parte de aquí donde compartías con otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Hay testimonios que dicen que una chica se le ocurrió venir a las 12 de la noche para ver si no había nadie. A esa misma hora vinieron muchas otras chicas pensando lo mismo que esta y se encontró con que estaba lleno igualmente. Así que, sin importar la hora, esto estaba siempre colapsado. Recordemos además que todos estos espacios son una reconstrucción de lo que había en esos momentos. De esto no quedó absolutamente nada porque Estados Unidos se encargó de borrar esto totalmente de la historia. Como ya les vengo mencionando, recordemos que por presiones fue reconstruido el sitio para rememorar todo lo que aquí ocurrió. Pero si fuese por Estados Unidos, esto se hubiese borrado por completo de la historia. Y más teniendo en cuenta que fueron del lado de los ganadores, obviamente te van a contar lo que quieren. Yo no estoy defendiendo ni un bando ni el otro, ni estoy en contra de Estados Unidos, no quiero que se malinterprete, sino que simplemente estoy contando las cosas sin pelos en la lengua, como son, y cómo la experiencia, recorriendo muchas partes del mundo, siguiendo toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, y ustedes me conocen, la evidencia es notable. No se puede esconder las cosas. No hay manera de esconder las cosas. Y esto es un ejemplo de ello. Si te gustan este tipo de contenidos y te gusta viajar a través de estos videos desde la comodidad de tu hogar, lo puedes seguir haciendo tan solo suscribiéndote a este canal de YouTube, activando las notificaciones, y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Y si te interesan más temas acerca de la Segunda Guerra Mundial, tienes contenidos en todas partes del mundo, en Alemania, en Polonia, en Austria, que te hablan acerca del tema y contándote las diferentes historias que ocurrieron durante este evento bélico. La mayoría de los prisioneros recibieron trabajo en Manzanar para mantener al campo funcionando. Los trabajadores sin habilidades recibían $8 al mes. Los trabajadores con habilidades medias, $12. Los trabajadores con habilidad, 16. Y los profesionales, $19 al mes. Además, todos los prisioneros recibían $3.60 mensuales como complemento para gastos de vestimenta. Los prisioneros hacían más fácil de sobrellevar su estancia en Manzanar mediante el recreo. Participaban en deportes, incluyendo el béisbol, el fútbol americano y artes marciales. Quienes estaban ahí recluidos también personalizaron y embellecieron el estéril entorno, construyendo elaborados jardines, los cuales a menudo incluían estanques, cascadas y adornos de piedra. Restos de algunos de ellos aún se conservan en el lugar. Incluso había un campo de golf con 9 hoyos de recorrido. Obviamente que todo esto que les estoy diciendo son cosas que dicen los estadounidenses que se hacían acá. Así como los nazis decían que los campos de concentración y exterminio no eran campos de concentración y exterminio hasta que se supo la verdad y se liberaron los campos y se vio todo aquel horror. Obviamente de este lado y de todo este lugar nunca vamos a saber la verdad al 100% porque no fueron los perdedores. Y es así.
Estamos, amigos, en el área del comedor. Aquí se servían pues los diferentes alimentos para las más de 10.000 personas que hacían vida acá, y para acá llegaban pues los camiones con las provisiones, ese camión que ustedes estuvieron viendo ahora. La primera cena servida en Manzanar a 84 personas ocurrió el 21 de marzo de 1942 y consistió en raciones militares enlatadas. Los cocineros japoneses estadounidenses encarcelados dormían en un comedor sin terminar, junto a la única estufa en funcionamiento de Manzanar. A finales de abril, los cocineros de 10 comedores luchaban por alimentar a más de 7.000 personas. A finales del 42, cada comedor servía 3 comidas a unas 300 personas al día. Los trabajadores agrícolas e industriales producían gran parte de los alimentos. Eso es lo que dice ese letrero que está justo allí. Pero dudo mucho que se hayan servido 3 comidas al día en este lugar. Era imposible que se sirvieran 3 comidas al día teniendo una sola estufa, y que esa estufa tuviese que ser utilizada para más de 10.000 personas. Era imposible hacer tanta comida para tantas personas durante 3 veces al día. Además del gasto que representa eso para los momentos de guerra que se estaban viviendo. Y dada la historia en los campos de concentración nazis, no eran dadas ni 3 comidas ni 2, sino una, y con muy pocas calorías. Y no creo que aquí haya sido muy diferente. ¿Quieren darse una idea más cercana de lo grande y vasto que era este lugar? Pues fíjense esta fotografía panorámica en donde podemos ver que nosotros estamos tan solo en este punto, en ese pequeño punto, en ese pequeño barracón. Y fíjense todos los demás barracones que hay en el área y todo lo que ocupaba el campo de concentración. Miren esto. Justo al lado de donde estaban los barracones se ubicaban los campos de agricultura, que eran estos de acá, donde se cultivaban algunos de los alimentos que eran servidos en los comedores. Los agricultores, pues los tenemos aquí en esta fotografía panorámica. Miren todas estas personas que obviamente eran, como ustedes ven y como lucen, japoneses, en este caso japoneses estadounidenses. Aquí estamos viendo las largas filas que se hacían fuera del comedor para poder tener un lugar y recibir los alimentos. Vamos a ver qué tanto logramos ver hoy en día de este lugar. Aquí vemos que era un barracón bastante grande. Aquí pues se lavaban las manos antes de recibir los alimentos. Aquí están las mesas del comedor donde se sentaban una vez que ya podían adquirir los alimentos. Aquí pues se servían las diferentes raciones de comida, ya sean sopas, ya sean verduras o algunas proteínas si tenían suerte. Fíjense que podemos ver una representación de cómo lucía la cocina para ese momento, algunos de los utensilios que se utilizaban. Obviamente que no creo que haya sido tan ordenado en ese momento debido a la cantidad de personas que dependían de esta cocina. La verdad es que además es una cocina bastante pequeña si tomamos en cuenta esa cantidad de personas. Imagínense la cantidad de cocineros que debían estar acá, de gente pues limpiando y lavando los utensilios nuevamente para poder ser reutilizados. Ahora, son en estos pequeños detalles que ellos mismos nos cuentan que nos hace reflexionar de lo que es real y lo que es ficticio. Por ejemplo, nos dicen que les daban 3 comidas diarias. Pero si les daban 3 comidas diarias y se alimentaban tan bien, ¿por qué habrían de tener un almacén secreto por parte de, obviamente, los prisioneros? Y es que justo tenemos esto acá. Era una pequeña trampilla que tenían aquí, que se guardaban cosas. Aquí era un almacén oculto. ¿Por qué un japonés con esa cultura de honestidad con la que son característicos tienen que robar cosas y guardarlas en un lugar como este debajo del barracón si están tan bien alimentados? Aunque aquí nos están diciendo en este letrero que esto se utilizaba para obtener espacio adicional y aliviar el calor del verano. Y decían que algunos internos más atrevidos instalaron alambiques para fermentar alcohol y jugar a las cartas bajo tierra. Ahora, si ellos podían jugar al fútbol, inclusive había un campo de golf afuera, ¿por qué tenían que esconderse debajo de los barracones y hacer todo esto para jugar a las cartas? ¿Será que entonces no se la pasaba uno tan bien fuera de los barracones? Quizás la vida en el campo no era tan libre como dicen que era. Esto, me disculpan, pero no tiene ningún sentido.
Tampoco podemos creer mucho en las fotografías que se nos muestran en el lugar. ¿Por qué? Porque una fotografía es alterable. Quizás me dirán, ¿cómo alterable? En la época no existía manera de alterar una foto con Photoshop. No me refiero a eso, sino es preparada. Pueden haber fotografías muy bien preparadas, porque si alguien se va a tomar la molestia de hace 80 años en tomar una fotografía, obviamente se va a arreglar el lugar para que muestre lo que quieres mostrar. Obviamente no vas a registrar algo en una fotografía que no quieres que sea registrado. Vas a tomar una fotografía, todo lo que va a aparecer en ella, vas a querer que aparezca tal cual aparece. Bueno, esto que vamos a ver a continuación en este barracón fue lo que los estadounidenses le prometieron a los japoneses estadounidenses en su momento, que iban a hacer mejoramientos en los barracones. Y así debieron lucir algunos de los barracones, pero no era realmente así. Fíjense que aquí dice que a partir del verano del 42, la Autoridad de Reubicación de Guerra contrató equipos de japoneses estadounidenses para instalar pisos de linóleo y colgar placas de yeso en paredes y techos, pero otras mejoras prometidas nunca aparecieron. Las personas que podían permitírselo compraban artículos de catálogos o recibían pertenencias del almacén. Algunas personas construyeron muebles con restos de madera, clavos y cemento, y aunque los cuarteles mejoraron, la vida para muchos se volvió más desafiante en 1943. El gobierno obligó a todos los mayores de 17 años a responder lo que se conoció como el cuestionario de lealtad. Las autoridades planearon utilizar las respuestas de la gente para reclutar a los jóvenes. Hombres japoneses americanos en el ejército autorizan a algunas personas para su reasentamiento en el medio oeste o en la costa este, e identificar a aquellos que serán segregados en un campamento de alta seguridad. Fíjense que así les era prometido que se iban a transformar los barracones. Como vimos, los barracones es de madera. Y fíjense que estos están revestidos con este material, ¿no? Para darles un acabado mejor, ¿no? Y ya aquí una configuración mucho mejor, con sillones, con mesitas, con mesas de comedor, con alacenas, con librerías como estas de aquí, un pequeño banquito para que los niños jueguen, relojes, radios. Tenemos por aquí una cama que ya luce un poco más grande, gaveteros, muñecas, juguetes para los niños, para colgar la ropa de manera ya más ordenada. Pero realmente esto era una fantasía, porque imagínense ustedes si ya en el barracón donde vimos las diferentes literas unas al lado de las otras, sin este tipo de comodidades, calculamos que no podía ser posible que tan pocas literas estuviesen en un barracón donde iban a estar 300 personas. Imagínense que los barracones todos lucieran así. Son 36 barracones donde iban a dormir 300 personas si el espacio estaba distribuido de esta manera. Era imposible. Por eso es que les fue imposible cumplir con esa promesa, porque no se podía. No se podía tener un espacio así en este lugar. Solo quedó en promesas y nada más. Ahora, seguramente se estarán preguntando en qué consistía el cuestionario de lealtad. Hay dos preguntas a las que los japoneses o los japoneses estadounidenses les tenían más preocupación, les tenían miedo. Una de ellas era la 27, que decía así: si se presenta la oportunidad y se le encuentra calificado, ¿estaría dispuesto a participar para el ejército, en el caso de los hombres, y para el cuerpo de enfermeras, para el caso de las mujeres? Esta era una de las preguntas y este es el cuestionario de lealtad. Ahora, la que más les preocupaba es la siguiente, la número 28, que era así: jurará lealtad incondicional a los Estados Unidos de América y renunciará a cualquier forma de lealtad u obediencia al emperador japonés o a cualquier otro gobierno, potencia u organización extranjera. Esta era la pregunta a la que ellos más les tenían miedo, sobre todo a los inmigrantes japoneses no nacidos en Estados Unidos que estaban acá recluidos. ¿Por qué? Porque esta pregunta, al responder que sí, pues estaban quedando prácticamente sin gobierno, sin país, porque recordemos que eran japoneses que nacieron en Japón y que no tienen nacionalidad estadounidense. Para el caso de ellos era súper complicado responder esta pregunta. Cuando respondieran sí, ¿de qué país dependían luego? O sea, era una pregunta muy difícil y que no cualquiera, dada la situación,
podías responder fácilmente. Por obligación debías responder que sí, porque si no, eras enemigo de Estados Unidos y estando preso acá en Estados Unidos, prisionero en este campo de concentración, pues se vuelve una situación bastante difícil de llevar. Pero al mismo tiempo, si respondías que sí, ¿cómo volvías a tu país? O sea, es una situación bastante compleja. A pesar de lo difícil que era responder a esta pregunta, muchos pues la respondieron no de la manera en que los estadounidenses esperaban. Y es que 791 japoneses estadounidenses dijeron que no le iban a rendir lealtad al gobierno estadounidense. Y 33 japoneses nacidos en Japón, pero que estaban en Estados Unidos, también respondieron que no. Y por último, amigos, el último barracón que vamos a estar visitando es este, donde funcionaba lo que era la escuela. Aquí pues veían clase, pero por alguna extraña razón esta foto está tomada en las afueras, fuera del barracón. Todos sentados en el piso también en esta fotografía, pero aquí está representado pues la escuela con sillas y mesas, que realmente no creo que todos los niños pudiesen entrar así. Fíjense que están prácticamente arrodillados encima de una pequeña mesa para apoyar el cuaderno o el libro en ese caso. Miren, en este momento faltan 20 minutos para las 4 de la tarde y yo estoy totalmente erizado, no sé si se llega a notar en cámara, porque me vine muy mal abrigado. Estoy con esta franela y el frío es insoportable. Dentro de los barracones se siente menos porque no te está pegando como la brisa directamente y están encendidas las calefacciones que hoy funcionan dentro de los barracones modernas, pero no me quiero imaginar este lugar con escasa ropa o la poca que podían conseguir los prisioneros o les era proporcionada, que no me imagino que hayan sido muchas mudas ni de muy buena calidad, estando en este lugar todos los días durante todo el día. Bueno, ya estamos recorriendo parte del lugar y amigos, esto es una ciudad porque hemos recorrido ya mucho estando dentro del vehículo y vemos cada cartel. Fíjense que nosotros ahorita en este punto estamos por esta zona y hay diferentes monumentos y fíjense que ni siquiera logramos ver donde estábamos hace un rato, o sea, es por allá al fondo y aquí pues seguimos viendo más partes del campo de concentración. Bueno, y a esta parte tan alejada que hemos venido porque aquí se ubica pues el cementerio japonés. Aquí hay un monolito que hace honor a las víctimas y a todos los que fallecieron. Con este monolito, amigos, les quiero comentar que el 21 de noviembre de 1945, 10 días después del fin de la guerra, las autoridades militares cerraron el campo de Manzanar y dejaron que los internos se reubicaran por su cuenta. Los impactos de este trauma basado en la discriminación racial generaron una cultura del silencio que se extendió a través de las diferentes generaciones de japoneses estadounidenses. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial han existido debates sobre la terminología utilizada al referirse a Manzanar y otros campos en los que Nikkei estadounidenses y su parentela inmigrante fueron encarcelados por el gobierno de los Estados Unidos durante la guerra. Manzanar ha sido descrito como centro de reubicación de guerra, campo de reubicación, campo de internamiento y campo de concentración. Y el debate de cuál término es el más preciso y apropiado continúa hasta estos días. En 1988, el presidente se disculpó públicamente por el confinamiento de los más de 100.000 japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y decidió otorgar compensaciones a los y las sobrevivientes. Para mí, dado los lugares que ya he visitado similares a este y bajo el contexto en el cual fueron utilizados y el por qué fueron utilizados de esta manera, para mí esto es un campo de concentración. No puede ser un campo de reubicación porque no fue a voluntad propia de los que aquí vinieron, fue en contra de su voluntad. Los tuvieron recluidos aquí, los mantuvieron concentrados aquí por fuerza, en contra de su voluntad. Así que esto
fue un campo de concentración, donde se les obligó a vivir aquí, a trabajar aquí y en dados casos pues a sufrir. Y sin importar si el campo de concentración es nazi o estadounidense, debemos de condenar este tipo de lugares y contar esta historia para que no se repita. Porque precisamente ese es el motivo por el cual les cuento estas diferentes historias y visito este tipo de lugares, para contar la historia de los mismos y nunca la repitamos y aprendamos de esto para el futuro, o esa es la esperanza. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Recuerden que me pueden seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, y lo mejor de todo es que esto es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.